Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al curso de gestor jurídico y procuración. Me llamo Erika García, soy abogada y profesora. En este curso vamos a abordar algunos de los temas, sobre todo lenguaje jurídico técnico y algunos de los temas que siempre salen a la luz y que necesitas conocer si querés trabajar en un estudio jurídico. En este primer módulo te pido que prestes especial atención, ya que van a ser clases un poco largas, pero las podés ir viendo con la disposición de tiempo que cuentes. Te traje un recurso para que podamos comprender, sacado del mismo módulo. En esta ocasión nos va a tocar hablar de la organización del Poder Judicial de la Nación. Tenés que tener en cuenta y saber cómo es que está integrado el poder de la nación, el poder supremo. Está la Corte Suprema de Justicia, siempre va a estar en nuestra pirámide en la punta, los tribunales inferiores a nivel federal y provincial. Recordá que Argentina es una república y que está integrada por las 23 provincias, pero que Buenos Aires tiene a nivel federal sus propios tribunales y después están los provinciales, ¿sí? Integrado por jueces, pero ¿quién los designa a esos jueces? Los realiza el presidente de la Nación con acuerdo del Senado, o sea que el Poder Ejecutivo, que es el presidente de la Nación, no lo va a definir él solo, ¿sí? Siempre tiene que ser, en esta ocasión, con acuerdo del Senado. Los jueces, ¿sí? Permanecen en sus cargos mientras dura su buena conducta, es decir, que no cometan ninguna infracción, que no se manden, que no cometan ningún delito ni nada por el estilo, y solo pueden ser removidos en caso de infracciones graves por un jurado de enjuiciamiento, integrado por legisladores, magistrados y abogados. Para poder seguir nuestro curso, antes que nada debemos tener presente la siguiente definición a tener en cuenta. ¿Qué es el derecho? Muy importante saberlo. Quizás parecería que no fuera tan relevante, pero resulta que necesitas saberlo. Es el ordenamiento normativo. ¿Por qué es normativo? Porque está compuesto por normas e institucional. ¿Por qué? Porque poseemos diferentes tipos de códigos y se rige en todos lados, a través del cual se rige la conducta humana dentro de las sociedades atendiendo a principios de justicia y seguridad. Impuesto por carácter coercitivo es una de las características del derecho. ¿Pero por qué? ¿Qué significa esto? Que las instituciones y órganos destinados a ellos podrán hacer uso de la fuerza en caso de que no se cumpla o que se viole alguno de los derechos que tenemos como ciudadanos argentinos, ya sea a través de la imposición de multas o sanciones por su correcta aplicación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, no me presento a declarar en un juicio por cuota alimentaria, la policía o la fuerza pública me viene a buscar a mi casa para que yo me haga parte, o sea, me presente y me haga parte en ese juicio porque es una obligación y un derecho de la otra parte. Características. Se basa en un ordenamiento jurídico. Es una ciencia social porque nos compete a toda la sociedad, ¿sí? Es una ciencia aislada. ¿Por qué está aislada? Porque el derecho se consagra como una cosa en sí, un cuerpo solo. Derecho está, bueno, acá me equivoqué, pero falta derecho público y derecho privado, ¿sí? Que son sobre todo de donde se desprenden todas las ramas del derecho. Dentro del derecho público podemos tener derecho constitucional, bueno, un montón. Dentro del privado tenemos civil, tenemos todos un montón de derechos que vamos a ir viendo progresivamente. Y necesita de la voluntad política para que pueda cumplirse sobre todas las cosas. Estructura del Poder Judicial. Por un lado se encuentra la justicia nacional, como te había comentado, que es con competencia federal, y por otro lado la justicia provincial. ¿Qué quiere decir esto? Que la provincia nacional se va a consagrar junto con los juzgados federales, ¿sí? Porque es nacional, y por otro lado, cada provincia tiene eh, su propio sistema judicial, ¿sí? El decreto ley 1285/58 es bastante viejo porque data del 58. En su artículo 32 establece que
Los tribunales nacionales de la capital federal estarán integrados de la siguiente manera. Primero que nada, la Cámara Nacional de Casación Penal, las cámaras nacionales de apelaciones de la capital federal, tribunales orales, jueces nacionales de primera instancia, que es donde generalmente llegan las provincias. Bien, deberes y facultades de los jueces y secretarios. En esta ocasión vamos a hablar de los jueces, luego hablaremos de los deberes de los secretarios que tenés que conocer. En el artículo 34 del Código Procesal Civil de la Nación establece como deberes de los jueces los siguientes: asistir a las audiencias de prueba, decidir las causas, dictar las resoluciones pertinentes, fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria. No te asustes con estos nombres porque después los vamos a ir viendo. Dirigir el procedimiento, declarar en oportunidad de dictar las sentencias definitivas la temeridad o malicia en que hubieran incurrido los litigantes o profesionales intervinientes. Esto hace referencia a los abogados sobre todas las cosas, pero bueno, los jueces tienen esta facultad. Estas son los deberes que tienen los jueces, ¿sí? No los puede reemplazar un secretario, porque son deberes de los secretarios, perdón, de los jueces, por eso después vamos a ver los deberes de los secretarios. Para mantener el buen orden y decoro de los juicios, los jueces y tribunales tienen facultades disciplinarias, también a ellos se los puede juzgar, no solamente a los abogados en sí. Para impulsar y dirigir el proceso judicial, los jueces tienen facultades ordenatorias e instructorias. Tienen un cierto sistema que seguir, ¿sí? Porque si no ocurre lo que habíamos visto antes, se lo saca de su cargo a través de un jurado de enjuiciamiento. Ahora vamos a ver deberes de los secretarios, ¿sí? Lo mismo está en su artículo 34 del Código Procesal Penal, Civil de la Nación, y tiene como siguientes las siguientes características. Comunicar a las partes y a los terceros las decisiones judiciales, o sea, las decisiones que toma el juez, mediante la firma de oficios, mandamientos, cédulas y edictos, ¿sí? Generalmente son los secretarios de los juzgados quienes firman estos tipos de documentos, ¿sí? Que son de transmisión. ¿Por qué? Porque nos transmiten algún comunicado que nos quiere hacer saber el juzgado. Extender certificados, testimonios y copias de actas. Conferir vistas y traslados, ¿sí? Esto también lo vamos a ver más adelante. Firmar las providencias de mero trámite observando en cuanto al plazo. Devolver los escritos presentados cuando fuera el plazo. Acá también, bueno, me comí una palabra, cuando fuera el plazo. Estos son, sobre todas las cosas, lo más importante que tenés que saber es que es el secretario, como te decía, quien va a firmar los oficios, mandamientos, cédulas y edictos que vayamos a presentar sobre todas las cosas y va a controlar el tema de los plazos, que eso es muy importante. Formación y sanción de las leyes. Lo que debemos tener en cuenta es que en nuestro país, a nivel nacional, el Poder Legislativo, cuyo órgano representativo es el Congreso de la Nación, se encuentra dividido en dos cámaras: la de diputados y la de senadores, ¿sí? Los primeros, que son la de diputados, representan al pueblo de la nación y se eligen en base a la población de cada provincia. Cada tanta cantidad de habitantes va a haber 1, 2, 3, 4 diputados, ¿sí? Siempre basándose en el censo, por eso es que se realiza el censo. En cambio, en la Cámara de Senadores se representa a la nación y se eligen 3 por provincia. ¿Sí? Pueden haber varios diputados, pero en el caso de los senadores siempre son 3 por provincia. Bien, antes de comenzar con todo el análisis de las leyes, tenemos que tener en cuenta dos cuestiones. Tenemos la Cámara Iniciadora, que es la Cámara que le da origen al proyecto de ley, ¿sí? Que es donde se va a originar esa ley, y la Cámara Revisadora. Es la que se encarga de controlar que esté todo bien en la ley esa que vamos a ver, es la que va a aprobar o modificar lo propuesto por la iniciadora, para que tengas idea. Las fuentes del derecho procesal civil, ¿sí? Son 4, son muy importantes. La ley, sobre todas las cosas. Dentro de ella encontramos a nuestra norma fundamental, que es la Constitución Nacional, tratados internacionales y leyes procesales que regulan el procedimiento, ¿sí? Eso va a depender también de cada provincia.
La costumbre es, siempre forma precedentes a la hora de hablar de algún fallo o alguna cuestión de derecho, es muy importante. Y la jurisprudencia y y la doctrina también lo son. ¿Por qué? La doctrina, si no sabes de lo que te estoy hablando, la doctrina es la ciencia en donde las personas con un sabio conocimiento opinan y dan su conocimiento, ¿sí? Al público en general. Entonces se crea un precedente. Y la jurisprudencia lo vamos a ver un poquito más adelante. No te quiero confundir porque generalmente la gente se confunde con lo que con lo que es jurisprudencia y con lo que es competencia. Y es por eso que lo dejé para verlo un poco más adelante, porque quiero que te quede claro y no confundirte ahora. Bien, antes de empezar a hablar de todo el procedimiento y todo lo que conlleva, vamos a pasar a hablar de los principios, perdón, del proceso en sí y luego del principio, de los principios que tenemos, que son los principios procesales. Desde que se pide la intervención del juez, ¿por qué se pide la intervención del juez? Porque estamos presentando una demanda, entonces estamos pidiendo que intervenga la justicia, ¿sí? Es un proceso penal, bueno, hasta que el juez dicta la sentencia, muchas personas, el juez, el secretario, las partes, testigos, todos los que estén involucrados en el procedimiento, van realizando una serie de actos llamados actos procesales, ¿sí? Los cuales coordinados entre sí y de acuerdo con reglas preestablecidas constituyen en su conjunto lo que se conoce como proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a iniciar un proceso, tenés que saber que se inicia siempre con una demanda que se presenta ante el juzgado competente, ¿sí? Y que estamos pidiendo en esa demanda que la justicia dé intervención a la causa, que la justicia empiece a conocer y que decida, por último, quién va a ganar o qué va a pasar, que dicte sentencia. De este proceso se van a desprender los principios procesales. Y acá te pido que prestes especial atención. Tenemos el principio o sistema dispositivo. Sobre las partes recae casi toda la actividad del proceso. ¿Por qué? Porque cuando iniciamos un proceso siempre, en causas civiles, por ejemplo, son a pedido de parte. O sea, que yo como parte me presento ante el juzgado y digo, bueno, o mi abogado obviamente, y digo, voy a presentar una demanda contra fulanito por, no sé, daños y perjuicios, ¿sí? Entonces yo tengo que llevar como parte todas las pruebas, ¿sí? Para que a fulanito le den alguna sentencia o salgo yo favorable en algo. Iniciativa e impulso procesal. Tiene mucho que ver con lo que hablábamos anteriormente. El proceso civil solo se inicia a pedido de parte y después de iniciado también son las partes las que tienen la carga de impulsar, o sea, de que se avance el proceso. ¿Por qué? Porque van emitiendo pruebas en las que hará que tenga continuidad el proceso. De lo contrario, habrá caducidad de instancia. Se caduca esa instancia, ¿sí? Eso también lo vamos a ver ahora. Disponibilidad del derecho material. Las partes pueden disponer del derecho material que les corresponde. Por ejemplo, el actor, ¿sí? La persona que va a demandar, puede desistir de su pretensión, de lo que quiere buscar, ¿sí? El demandado puede allanarse, allanarse significa reconocer a la pretensión del actor. Dice, bueno, sí, tenés razón, te voy a pagar tanta cantidad de plata porque no quiero que me demandes y te la doy. Eso significa allanarse. Es un ejemplo entre otros. El tema decidendum está en latín, así que no te asustes con estas palabras. Los temas a decidir en las sentencias son determinados por las partes a través de qué? De sus escritos, ¿sí? Aparte de los hechos y de las pruebas, son las partes las que deben aportar los hechos y las pruebas que las respalden. El juez en principio se limita a aceptar o rechazar, ¿sí? No es que va a aceptar todo el juez tampoco. Lo propuesto por las partes, conoce sobre lo que ellas aportan y luego pronuncia su decisión. Después de un largo periodo de pruebas en donde ya caduca esa instancia, va a decidir sobre el asunto. Acá vamos a nombrar los más usados e importantes del procedimiento judicial. ¿Qué vamos a nombrar? Los principios. Tenemos el principio de preclusión. Significa que que no se permite el retroceso del proceso. Una vez iniciado no se puede volver atrás, ¿sí?
Los actos procesales deben ser realizados en la etapa y en el tiempo que le corresponden. De no ser así, se pierde la oportunidad, o sea, caduca esa instancia, como habíamos dicho anteriormente. El principio de la contradicción implica que todos los actos procesales deben ejecutarse, dando a la parte contraria la oportunidad de intervenir, sea para controlar o para defenderse. Se basa en el artículo 18 de la Constitución Nacional, en donde este artículo dice que la defensa en juicio es inviolable. ¿Sí? Como consecuencia de dicho principio, los actos más importantes del proceso deben ser comunicados a la contraparte mediante traslados, ¿sí? Que es la comunicación que se hace del juzgado a el domicilio de la otra parte, vistas o notificaciones, lo mismo, para que ella se informe y pueda intervenir, o sea, hacerse parte en el proceso que lo están demandando. Y después tenemos el principio de economía procesal, que tiende a abreviar, o sea, achica los pasos a seguir y simplifica el proceso, evitando trámites innecesarios del juez o de las partes, o concentrándolos en un solo acto procesal. El artículo 34 del inciso 5 dice que el juez debe vigilar para que en la tramitación de la causa se procure la mayor economía procesal, o sea, trámites innecesarios que están realmente no tienen importancia. Del principio de economía se van a desprender estos 8 principios. Principio de la concentración, que se concentra todo en un solo acto, de la eventualidad, el saneamiento, la celeridad, que apura el proceso, la adquisición, de la inmediación, la legalidad de formas y por último de publicidad. Están muy bien explicados, te los quería pasar a nombrar, pero no son tampoco tan importantes, pero para que los tengas en cuenta. Bien, vamos a pasar a las partes y requisitos de la demanda judicial. Tiene que ser siempre de esta manera que te voy a explicar, deducida por escrito, con tinta negra, con indicación del tomo y folio o número de matrícula de inscripción por parte de abogados. No puede faltar nunca nada de lo que te voy a nombrar. Y procuradores en idioma nacional, ¿sí? Bien, y las partes son las siguientes: nombre y domicilio del demandante, nombre y domicilio del demandado, la cosa demandada por la que vamos a demandar, designándola con exactitud. No podemos andar con rodeos a la hora de demandar, tiene que ser una cosa exacta, ¿sí? Los hechos en que se funde, hay que explicarle al juez para que tome conocimiento, explicándolos claramente. El derecho expuesto sucintamente, ¿qué quiere decir esto? El derecho que yo tengo a que, no sé, el juez reconozca mi derecho, ¿sí? La petición en términos claros y positivos, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a pedirle al señor juez para que mi demanda tenga lugar? El monto reclamado sobre todas las cosas. Las demandas siempre son por dinero, así que es un requisito indispensable, salvo cuando el actor no pudiera determinarlo al promoverla por las circunstancias del caso o porque la estimación dependiera de elementos aún no definitivamente fijados y la promoción de la demanda fuese imprescindible para evitar la prescripción de la acción. Bien, elementos que la integran son constancia de la tasa de justicia con base al monto reclamado. Siempre, antes de iniciar una demanda judicial, el juzgado me pide que pague una tasa de justicia en donde se va a crear la boleta del pago mediante la página del Colegio de Abogados o mediante el sistema que se usa en tu provincia. Por ejemplo, acá en Neuquén se utiliza lo que se conoce como Dextra, ¿sí? La prueba documental ofrecida, es importante que cuando demandemos lo hagamos con pruebas, no podemos demandar por demandar. Las copias de la demanda y de la documentación agregada, tantas como demandados haya. Siempre, si voy a demandar a 2, 3, 4, 5 personas, siempre tiene que haber copias de lo que yo estoy demandando, ¿sí? Las copias de los poderes firmados por los letrados. La persona cuando quiere que yo lo represente me tiene que firmar un poder porque voy a actuar en su nombre, ¿sí? Entonces tengo que tener un poder firmado por esa persona, ¿sí? Hay que tener en cuenta que sin ninguno de estos elementos, el juzgado me va a devolver la demanda dejándolo sin efecto alguno. Bien, vamos a pasar al siguiente tema.
Interposición de la demanda, impulso de parte y causidad de instancia. La sola presentación de la demanda abre la instancia, lo cual impone al actor la carga de impulsar el procedimiento, como te había dicho anteriormente, mediante pruebas, para no caer en la caducidad de la instancia. La caducidad de instancia es uno de los modos anormales de terminación del proceso. ¿Por qué? Porque el modo normal de terminación de un proceso es mediante la sentencia definitiva. El modo normal, también lo vamos a ver mucho más adelante, es la caducidad de instancia es uno de los modos anormales, ¿sí? No es normal que caduque una instancia en una demanda, entonces se termina el proceso por eso, por la inactividad de las partes verificada durante determinado lapso, establecido en el artículo 310, siempre del Código Procesal Civil, ¿sí? Mediante una resolución judicial que lo decrete. Extingue la acción solamente, pero no el derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que extingue la acción de que yo demande a X persona, ¿sí? La acción, pero no extingue mi derecho a que esa persona en algún momento la vaya a demandar. Si no es ahora, bueno, será más adelante en otro procedimiento. Mientras no haya prescripto también, el derecho puede prescribir de acá a 10, 20 años, generalmente son los lapsos que se manejan, pudiendo plantearse nuevamente. La caducidad requiere la existencia de una instancia, ¿sí? ¿Qué quiere decir una instancia? Es una etapa del proceso, del procedimiento. La inactividad de las partes durante un lapso preestablecido y una resolución judicial. Citación del demandado y la contestación de la demanda. Una vez presentada la demanda en el tribunal, este de encontrarse en condiciones, no solo tendrá la parte de la calidad de tal, por presentada en autos y por constituido su domicilio procesal, sino que también impondrá, según corresponda, un determinado tipo de proceso, ¿sí? Pueden existir, y lo vamos a ver también, varios procesos de distinta índole, ya sea ordinario, sumario, sumarísimo, ejecutivo, también va a depender de la causa. Y ordenará se corra traslado de esta a quien demanda. Presentada la demanda, entonces, el juez dará traslado de ella para que comparezca y la conteste. ¿Qué significa que va a dar traslado? Que el juzgado le va a comunicar, ¿sí? A través de un mandamiento, una cédula o lo que sea, a la otra parte que fulanito lo está demandando, ¿sí? Y que se tiene que presentar en el juzgado en determinado plazo, que el proceso ordinario será de 15 días, el más común, en el sumario de 10, en el sumarísimo de 5, y que para la nación, una provincia o una municipalidad, que también podemos demandar y que existen demandas, será de 60 días. El plazo se contará a partir del día siguiente al de la notificación, o sea que a mí si me notifican un lunes se cuenta a partir del martes, ¿sí? Y se contará solo los días hábiles judiciales. Esto no incluye feriados ni fines de semana, ni días no laborables. La notificación aludida se hará personalmente cuando el demandante concurra al tribunal, retire copia de la demanda y deje constancia en el expediente de su notificación del traslado o por cédula. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí me están demandando, me llega la notificación a mi casa, voy hasta el juzgado y digo, mira, me presento en mesa de entradas, fulano me está demandando por daños y perjuicios. Vengo a retirar el traslado de la demanda. El traslado significa la copia de la demanda para yo saber por qué me están demandando, ¿sí? Cuando la notificación es por cédula, pueden ocurrir varios supuestos. Primero, del demandado residente en la jurisdicción del juzgado. La cédula se diligenciará, o sea, se llevará al domicilio real del demandado, junto con las copias de la demanda, siempre con las copias. Si no se hallara la persona indicada en la cédula, se le dejará aviso para que espere al día siguiente. Si el actor sabe que el demandado se encuentra en su domicilio, por ejemplo, solo después de las 22 horas, es un ejemplo, ¿no? Esta circunstancia podrá indicarse en la demanda. Se puede aclarar en la demanda que lo notifiquen después de las 22 horas, solicitando notificación con habilitación de días y horas inhábiles, ¿sí? ¿Por qué inhábiles? Porque es después de las 22 horas, ¿sí? Y notificación después de las 22 horas, para que conste en la cédula y la notificación tenga éxito, o sea que puedan notificar a esa persona.
Citación del demandado. Seguimos. Demandado domiciliado fuera de la jurisdicción del tribunal, o sea que, por ejemplo, si vos vivís en una provincia, en un pueblo, y querés notificar a la persona esta, querés demandarla, y está en otra ciudad, en otro pueblo, eso significa que está fuera de la jurisdicción del tribunal. En el caso de domiciliarse en el país, la cédula también se dirigirá al domicilio real del demandado junto con las copias de la demanda, pero de conformidad con lo dispuesto de la Ley 2272, que es la que habla sobre los domiciliados fuera del país. Si se domiciliara en el extranjero, la notificación se podrá hacer por exhorto, o sea, por comunicación entre los jueces, diplomáticas o de la forma que lo prescriban los convenios internacionales celebrados. Para las notificaciones que son fuera del país, existen convenios internacionales entre los países que habilitan y te dicen cómo tenés que hacer para poder demandar a una persona que esté radicada en otro país. El demandado es una persona incierta, no sabemos, o cuyo domicilio se ignora. Tampoco puede pasar que no sepamos el domicilio de la persona. Entonces la notificación se efectuará mediante edictos, o sea, mediante el diario de mayor circulación, que sea en la provincia, en el país o en la ciudad o donde sea. Los demandados domiciliados en distintas jurisdicciones, lo mismo de antes. Cuando una provincia fuera demandada, en este caso, la notificación deberá dirigirse tanto al gobernador como al fiscal del Estado o funcionario con esas atribuciones, que sea competente, ¿no? Mediante oficios. La contestación de la demanda. La parte demandada tiene entonces la facultad de oponerse. Claramente se puede defender. Puede desconocer los hechos, o sea, no hacerse caso, afirmados en no hacerse cargo, perdón, afirmados en la demanda. Admitir los hechos, pero cuestionar la norma jurídica aplicable, ya sea porque sostiene que no existe ninguna o que existe una norma que despoja expresamente la protección a esos hechos, ¿sí? Puede reconocer los hechos, pero no de la manera que lo está diciendo la persona que lo demanda, sino exponiendo unos nuevos, ¿sí? Reconocer el objeto o hecho litigioso, pero alegar la existencia de una situación jurídica que destruye o extingue la que afirma por el actor. Y acá vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, el documento existe, pero no tiene valor legal. No tiene el sello, no tiene la firma. Cualquier cosa puede suceder. En el caso A, estamos frente a una típica contestación de demanda que da paso a la etapa probatoria, en la cual las partes han de probar los hechos controvertidos, ¿sí? Que es donde se desconoce los hechos afirmados en la demanda. En el caso B, estamos frente a un supuesto en el que se declara la cuestión como de puro derecho, pues no hay hechos controvertidos que probar y solo se convierte la aplicación de cierta normativa. ¿Por qué no hay hechos controvertidos? Porque acá está admitiendo los hechos, ¿sí? Acá los admite, ¿sí? Y en el caso C, estamos frente a la interposición de excepciones procesales. ¿Por qué? Porque está reconociendo el objeto o hecho litigioso, pero la situación jurídica es otra, ¿sí? La cual da paso a una etapa del proceso en el cual el juez analiza la procedencia de aquella y dicta una sentencia interlocutoria admitiéndola o rechazándola, según se trate de una excepción perentoria o delatoria, que también lo vamos a ver más adelante. El juicio de fondo finalizará o continuará respectivamente luego de dicha resolución, ¿sí? No te asustes, de vuelta te lo digo con estas palabras, porque te las voy a ir explicando a medida que vayamos avanzando con el módulo. Contenido de la contestación. ¿Qué vamos a contestar si nos están demandando? Va a pasar lo siguiente. Vamos a reconocer o negar expresamente, categóricamente, cada uno de los hechos expuestos. O reconocer en parte también se puede. Especificar con claridad los hechos que alegare como fundamento de su defensa. Tengo que defenderme, tengo que tratar de convencer al juez que los hechos no fueron así. Por eso se llama lo que significa que entra en una etapa probatoria. Observar en lo aplicable los requisitos prescritos en el artículo 330. Y acá te hago una aclaración, que es el artículo que habla de los requisitos de la demanda. Te los vuelvo a recordar, que son nombre, domicilio del demandado, domicilio del demandante, los hechos, la petición,
el monto, ¿sí? El derecho. Todos esos son los requisitos que no te pueden faltar en una contestación de la demanda. Son los mismos que los requisitos de la demanda. Y después vamos a hablar de qué es la reconvención. Según el artículo 357, es el mismo escrito de contestación, perdón, en el mismo escrito de contestación deberá el demandado deducir reconvención en la forma prescripta para la demanda, si se creyere con derecho a proponerla. No haciéndolo entonces, no podrá deducirla después. ¿Por qué? Porque cada proceso tiene su instancia, ¿sí? Tiene su etapa, salvo su derecho para hacer valer su pretensión en otro juicio. La reconvención será admisible si las pretensiones en ella deducidas derivaren de la misma relación jurídica o fueran conexas con las invocadas en la demanda. Entonces, pasando en limpio. Una reconvención es cuando a mí fulano me está demandando. Perdón que siga con fulano y mengano, pero bueno, son los más comunes. Me está demandando fulano, ¿sí? Y yo me presento y digo, bueno, pero yo también lo voy a demandar a él. Eso es una reconvención. La demanda de la demanda. No es una contestación de demanda, porque yo en la contestación encima lo estoy demandando. O sea, sería una contestación y una demanda nueva. Por eso es reconvención. ¿Sí? Bien. Vamos a ver lo que es allanamiento. ¿Sí? El demandado tiene la opción de allanarse a la demanda, de reconocer, reconociendo como fundadas las pretensiones de su adversario, con la ventaja de eximirse de las costas, o sea, de la plata. Las costas son los honorarios que yo le tengo que pagar al abogado de la parte, a los jueces y demás. Si el allanamiento es, según el artículo 70, oportuno, ¿sí? Esto es, no haber incurrido en mora o por culpa haber dado lugar al inicio de la demanda y allanarse dentro del 5.º día de notificado, ¿sí? Incondicionado, es decir, allanarse a satisfacer las condiciones del actor sin ninguna pretensión. Se allana y dice, bueno, voy a cumplir, te voy a pagar y no voy a pedir nada. Total, debe incluir todas las pretensiones, pues de lo contrario deberá proseguir el juicio por las no reconocidas. O se allana todas o se allana medias. Y si se allana medias, tiene que proseguir el juicio. Y por último, vamos a ver el rol del procurador, que es lo que nos interesa sobre todas las cosas, para qué te vas a formar como un procurador. Tanto el abogado como el empleado de un estudio jurídico encargado de hacer la procuración, porque los abogados también hacen procuración, deben saber cómo leer un expediente judicial y qué información deben registrar en él. Es importante que sepas que para cumplir este rol entiendas cómo leer un expediente judicial, ser prolijo en cada tarea y llevar un control en tiempo y forma. Esto te permitirá trabajar de manera eficiente y ser mano derecha del abogado con quien vayas a llevar a cabo una relación laboral. Funciones a tener en cuenta. Un procurador presenta todos los escritos y documentos que han elaborado tanto los abogados como ellos mismos previamente en los juzgados, porque no solamente los abogados realizan escritos, son las personas encargadas de firmarlas porque poseen matrícula, y los procuradores muchas veces se los dice de nombre que son procuradores, pero también existe una carrera que podés hacer para ser procurador y poseer tu matrícula. Un procurador tiene como objetivo reducir los tiempos de tramitación del proceso judicial, impulsando el procedimiento todo lo posible, ya sea acudiendo al juzgado a realizar gestiones personalmente, como realizando y presentando los escritos pertinentes en el momento procesal oportuno. Es el nexo entre el abogado, el órgano judicial y el cliente, ya que es procurador quien recibe las notificaciones realizadas por los distintos juzgados y se encarga de dar traslado al abogado, o sea, de llevárselas al abogado, ¿sí? También realizan actos de comunicación, tales como notificaciones o emplazamientos y requerimientos, entre otras. Además, trasladan escritos de las distintas partes a las que representen, ¿sí? Es necesaria la asistencia del procurador en los señalamientos de los procedimientos, tales como audiencias previas, vistas, lanzamientos o comparecencias, perdón. Al conocer los procedimientos a los jueces letrados, tramitadores
y el funcionamiento de todo el sistema judicial son imprescindibles para informar a los abogados acerca de los tiempos, las decisiones más habituales y la adopción de estas y cada caso. En general, el procurador lo que procura, así lo dice la palabra, es facilitarle el trabajo al abogado, ¿sí? Por eso se dice que es su mano derecha, es quien acude a los juzgados a realizar funciones varias, es quien hace los escritos, quien los presenta, quien debe ir a entregar oficios, si así fuera necesario, y quien acude a distintos organismos judiciales o administrativos en donde necesitemos acceder a realizar algún trámite. Como abogados podemos nosotros facultar, ¿sí? Significa autorizar a esa persona designada, el procurador, para que pueda realizar diferente tipo de trámites. Bien, espero que te haya sido de gran utilidad toda la explicación y nos vemos en el siguiente módulo.